Escuchar toma más tiempo del que quisiéramos. Eso significa en la práctica sentarnos primero al menos a entender qué necesita realmente una comunidad, en lugar de llegar con una propuesta, un programa ya diseñado a imponer qué es lo que para nosotros parece correcto, esperando que al menos, no sé, alguien eh, lo escuche, ¿verdad? Entonces, desde la Asociación Jerez Raíz trabajamos con diferentes actores, instituciones públicas, organizaciones sociales, eh, etcétera, etcétera, porque entendemos al menos que los grandes cambios no ocurren cuando una organización trabaja sola, o sea, por más buenas intenciones que tengamos, ocurren cuando diferentes actores con diferentes capacidades y recursos deciden colaborar hacia un mismo objetivo. Y esa también es una forma de liderazgo, la capacidad de ceder el protagonismo, porque el resultado final puede ser incluso más grande que cualquier cuestión que podamos hacer las partes, al menos por separado. Entonces, ¿qué puede hacer cualquier líder desde hoy? Yo creo que esta es una pregunta muy importante, al menos para salir con algo eh, de esta exposición. Creo que no necesitamos esperar a tener un cargo importante, ni un título importante, ni una organización detrás. Creo que podemos comenzar hoy mismo, en lo cotidiano, con las personas que ya tenemos alrededor. Es importante escuchar antes de responder, también resistiendo a la tentación de preparar nuestra respuesta mientras la otra persona todavía está hablando, que sí lo hacemos bastante. Dar espacios también a quien normalmente permanece en silencio, preguntarnos inclusive directamente o preguntar más bien a las otras personas la opinión en lugar de asumir que no tiene nada que aportar. Es importante cuestionar nuestros prejuicios, aunque sea incómodo reconocerlo, todos tenemos prejuicios, todas y todos tenemos prejuicios. Promover el respeto, incluso cuando nadie más lo está haciendo en este momento. Construir puentes en lugar de dividir, buscando también lo que nos une, ¿verdad? Antes de subrayar o destacar esto que nos separa. Defender también la dignidad de otra persona, incluso cuando resulta incómodo, aunque resulta tanto arriesgado. Incluso cuando defenderlo nos cuesta algo a nosotros, ya sea una amistad, una relación laboral cómoda, la aprobación del grupo, etcétera. Entonces, fíjense que ninguna de estas acciones requiere presupuesto. O sea, no requerimos ni permisos, ni un puesto de poder. Todas de alguna forma están al alcance de cualquiera de nosotros. O sea, esta misma semana podemos hacerlo. Y sin embargo, practicadas de forma constante, igual transforman bastante el ambiente de un equipo, de un aula, de una familia, porque liderar no consiste únicamente en dirigir personas, consiste en influir para que otras personas también puedan crecer y crecer mejor de lo que hubiera crecido sin nuestra influencia. Eh, bueno, acá podemos hacerlo un tanto breve porque me imagino estoy un poco corta de tiempo. Entonces, me gustaría hacer esta actividad antes de cerrar. Quisiera invitarles como un breve ejercicio súper rápido, porque creo que las ideas quedan mucho mejor cuando las conectamos con nuestra propia experiencia. Entonces, piensen quizá en algún momento que una persona que los haya, o al menos en una persona que los haya hecho sentir incluidos en algún momento de su vida. Puede haber sido en el colegio, en un trabajo, en la universidad, en un equipo deportivo, en cualquier espacio, ¿verdad? Cualquier momento donde se sintieron parte de algo. Entonces, ¿qué hizo esa persona? ¿Cómo los hizo sentir? ¿Qué palabras o qué gestos recuerdan específicamente? Si quisieran, lo pueden dejar en el chat, no obligaré a nadie, o si quisieran, también pueden abrir el micrófono a comentarlo. Eh, pero bueno, les permito un momento. ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué palabras o gestos recuerdan específicamente? Aquí, en lo que hablo, igual pueden dejar en el chat si alguien gusta. Entonces, bueno, seguramente ninguno de ustedes mencionó que esa persona tenía un gran cargo, bueno, esperaría, ¿verdad? Que tenía un gran cargo, mucho poder o no sé, un título, ¿verdad? Impresionante. Casi que siempre lo que recordamos son las acciones concretas. Recordamos cuando nos escucharon, cuando nos respetaron, nos dieron alguna oportunidad o simplemente nos hicieron sentir que pertenecíamos. Em, También el defendernos, no sé, cuando alguien más no lo hubiera hecho, son cosas que normalmente recordamos y al final nadie recuerda
o muy pocas ocasiones, ¿verdad? Se recuerda el puesto de esa persona. Todos recordamos cómo nos hizo sentir. Y eso es como lo más importante de este ejercicio, que a pesar de que no lo hayan puesto, si no lo ponen en el chat no importa, pero les invito a hacerlo. Es importante recordar eso, cuando alguien hizo algo por ustedes. Y también es importante entender que si alguien lo hizo por ustedes también lo pueden hacer por alguien más. Probablemente en este mismo momento hay, no sé, alguna persona, ¿verdad?, cerca de ustedes esperando exactamente ese mismo gesto. Entonces es importante entender que esto no depende de un cargo. Cualquiera de nosotros puede ofrecerle a otra persona empezando esa misma semana, empezando hoy mismo. Ya para terminar, quisiera al menos mencionar esta frase de Nelson Mandela que me encanta. Es una persona que vivió en carne propia lo que significa que un sistema entero decía quién pertenece y quién no. Em, Sería, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Las personas aprenden a odiar y si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Y creo que esta frase resume perfectamente el mensaje de hoy. Si el odio se aprende, entonces la inclusión también se aprende, el respeto también se aprende, el liderazgo también se construye y poco a poco, decisión tras decisión, eh, normalmente no de un día para otro, pero paso a paso, se puede lograr y nadie nace sabiendo incluir. Creo que lo vamos aprendiendo, practicando, equivocándonos, volviendo a intentar una y mil veces. Entonces, eh, desde Mujeres Raíz, al menos, creemos que el verdadero liderazgo pone siempre a las personas en el centro, porque cuando protegemos la dignidad humana, no solamente transformamos la vida de una persona, transformamos comunidades enteras. Y esas comunidades, con el paso del tiempo, también pueden transformar países e inclusive formas de pensar. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad por la atención y por el tiempo y nuevamente por la disposición, a pensar juntos en un tema que siempre es un tanto complicado, la verdad, no es cómodo, pero es absolutamente necesario. Entonces, muy agradecida con la invitación y espero que repliquen todo lo que vieron el día de hoy y si pueden ayudar a alguien a sentirse más incluido, más incluida, espero que empiecen hoy mismo por hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Paula. De verdad, creo que eh, la exposición que has realizado nos va a llevar a cambiar quizás de mentalidad para algunos y para seguir, ¿no?, con las acciones que día a día cada uno de nosotros realizamos, ¿no? Bueno, para esta parte, ya cambiando ya un poquito acerca del bloque, más bien agradecerte una vez más, María Paula, por tu predisposición para realizar esta exposición. Vamos a continuar con el bloque 3 y último bloque, que es relacionado al servicio, educación y responsabilidad cívica. Eh, para ello nos acompaña Wildon Bryan Cordón Vilca, coordinador de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Imagina Yo Initiative. Wildon cuenta con una destacada formación interdisciplinaria. Es estudiante de noveno semestre de medicina en la UDABOR y de quinto semestre de trabajo social en la UMSA, donde cuenta con beca por excelencia académica. Su experiencia ah, tiene una gran trayectoria, habiéndose especializado en áreas como la salud sexual y reproductiva, resolución de conflictos, educación ambiental y prevención de violencias. Actualmente ejerce como presidente de la Sociedad Científica de Educación de Trabajo Social de la UMSA y tiene una profunda trayectoria en el diseño de proyectos comunitarios de investigación social. Siempre está buscando contribuir a una sociedad más equitativa y basada en el conocimiento. Esta noche nos compartirá el tema cómo diseñar un proyecto de servicio comunitario con enfoque de derechos humanos. Wildon, te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. No sé si me lo podrías compartir las diapositivas, por favor. Sí, Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar.
con esta explicación de que cómo diseñar este proyecto comunitario, pero con un enfoque de derechos humanos. Va a depender mucho, por ejemplo, desde la área que tú quieras hacer, por ejemplo, un proyecto, porque hay diversos tipos de proyectos que se realizan desde diferentes tipos de áreas, desde diferentes tipos de áreas temáticas, ¿verdad? Ahora yo les traigo, por ejemplo, acá, eh, sacado de un manual popular de diseño de proyectos comunitarios, que es de la Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Quechua de Ecuador, que es la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Quechua Sucumbios en Ecuador. Es la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos. Y este manual básicamente, así para dar un preámbulo, construye el tema de qué es un proyecto, cómo se empieza a planificar un proyecto, la definición del problema que tú vas a tratar, o sea, la delimitación de tu problemática, el árbol del problemas, el árbol de objetivos y el diseño del proyecto. Ahora vamos a arrancar, por ejemplo, de qué es un proyecto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podría ponerlo en los comentarios de Zoom, por favor? ¿Qué es un proyecto o qué se les viene por idea de qué es lo que puede ser un proyecto? Pueden también escribirlo en la caja de comentarios. Voy a estar atento. Si no, podemos estar continuando. Bueno, vamos a continuar. Más adelante. Ya está llegando comentarios de Emilia. Nos menciona que es un conjunto de acciones para un fin mayor. Y Bante dice planificación. Son acertadas, ya que un proyecto es un conjunto de actividades ordenadas que se ejecutan bajo una misma dirección para conseguir un objetivo en un tiempo determinado y utilizando algunos recursos humanos y materiales. Y, por ejemplo, estos proyectos deben ser dirigidos para resolver los problemas de una comunidad. Y esto se va a lograr gracias a hacer un análisis del problema. O sea, en el análisis del problema, que todos lo conocen como árbol del problemas, es como que tú delimitas la problemática, pero también igual delimitas su grupo etario o también igual ves qué soluciones puedes proponer ante ese problema o cuál es el grupo etario que está más afectado dentro de ese problema. Y esto igual va a depender, porque mira, cuando ustedes, si es que postulan a fondos concursables, siempre les van a pedir un microproyecto, porque esto viene de un proyecto mayor, ¿verdad? Y a través de esto ustedes les dan un formato de que deben de seguir. Mayormente siempre piden qué problemática te estás delimitando, tus objetivos, tu justificación, a la población que está siendo dirigida en específico, también tu plan de actividades, el cronograma de actividades, el presupuesto, los resultados, y si es de que tu proyecto va a generar como tal una sostenibilidad, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar ahora los 5 pasos para lograr una planificación de un proyecto. ¿Cuáles son? La definición, identificar el problema de la comunidad. Por ejemplo, delimitar embarazo en la adolescencia puede ser. 2, generación, pensar en soluciones para todos. Y esto es a través que cuando tú construyas un árbol de objetivos, construyes tus medios y cuáles van a ser tus fines para lograrlo. Ahora, dentro del paso número 3 es la selección. Elegir una mejor alternativa para llegar a contrarrestar los efectos del embarazo en la adolescencia. Buscar aliados, se diría, porque a través de los aliados tú puedes coordinar diferentes acciones, porque a veces en un proyecto solo están 5, 6, 7 personas, pero a través de los aliados tú puedes lograr coordinar acciones más específicas. Si es que va a ser para disertación, para las dinámicas o para la ejecución de los mismos talleres. Se necesita por eso siempre el tema de los aliados, es muy necesario. Ahora,
El paso 4, que tiene que ver con los objetivos, es definir de lo que queremos lograr, desde un objetivo general hasta objetivos específicos como tal, de lo que vas a lograr en tu proyecto. Es muy necesario que se delimite esta parte porque a través de eso ustedes van a poder sacar qué resultados se han logrado a través de los objetivos que ustedes se han planteado. Ahora, el paso 5 es el diseño, llenar el formato de las instituciones. Es lo que les decía desde un comienzo, de que cada institución les da un formato de un proyecto que ustedes cuál lo deben llenar, porque al final, cuando ustedes, si digamos, se han postulado a un fondo concursable o han postulado a un proyecto para un proyecto comunitario, que ha lanzado convocatoria a una institución o una ONG no gubernamental. La cuestión es de que al finalizar todo eso, les van a pedir su rendición de cuentas, les van a pedir la parte, por ejemplo, de un informe técnico como tal, la planificación de sus talleres. Y si es que les han dado un proyecto subvencionado, o sea, con una cantidad de presupuestaria de dinero, ustedes tienen que presentar, adjuntar, digamos, su factura y también igual, también poner la imagen de las cosas que han utilizado y de lo que han comprado, porque estos proyectos, o sea, de estas ONGs, mayormente vienen de fondos internacionales como Plan Internacional o María Marina Foundation o diferentes, depende, pero mayormente siempre acá en Bolivia tienen esa finalidad. Hay varias ONGs que trabajan con ese tipo de funcionalidad que tuvieron. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué es realmente un problema? Al hacer, por ejemplo, un diagnóstico según Anderek, que es un autor muy clásico de trabajo social, nos menciona que es la situación actual o el análisis de la situación actual. Otros lo dicen de que el diagnóstico es, digamos, la manera de cómo encontrar o, digamos, investigar un problema como tal, un problema que afecta a grandes masas. Ahora, en esta definición, por ejemplo, del problema que existe, definir un problema significa ponerse de acuerdo entre todo sobre lo que está pasando en la comunidad, saber qué es lo que está afectando a la comunidad y no deja vivir tranquilamente y que se puedan desarrollar biopsicosocialmente, ¿verdad? Definir un problema no es hacer un listado de necesidades o cosas que falta, como no hay alimentos, no hay profesor. Un problema no es la ausencia de una solución, sino la evidencia de una situación negativa para la comunidad, como por ejemplo niñez desnutrida, hay que ejecutar un plan, jóvenes analfabetos igual, y población con enteroparasitosis o parasitosis, ¿verdad? Ahora, los problemas son muchos, pero es necesario elegir el problema que más afecta a la comunidad para poder ejercer nosotros un plan de intervención. Por ejemplo, niñas enfermas con parasitosis, o jóvenes analfabetos o desocupados o maridos violentos o caminos en mal estado o entre otros. A través de eso ustedes tienen que ejercer un plan para poder solucionar estos problemas. Y bueno, dentro de lo que está lo incorrecto y lo correcto. En una ausencia de solución, no hay alimentos, no hay profesor, no hay agua potable. El concepto es el listado de las carencias, pero ahora, ¿cuál es lo correcto? La situación negativa, niñez desnutrida, jóvenes analfabetos, enfermedades por parásitos o parasitosis. Y acá es la evidencia del impacto de la comunidad. O sea, un problema no es algo que falta algo, como les decía, es aquello que no nos deja vivir tranquilamente y desarrollarnos. Siguiente diapositiva, por favor, Henry. Ya. Ahora, hay algo que me olvidaba mencionar del anterior, de que, por ejemplo, si la niñez está enferma y tiene parásitos, ¿qué es lo que puedes hacer como proyecto? Una campaña de desparasitación o campañas también de sensibilización y prevención primaria, principalmente, porque la prevención primaria se trata de realizar, ejecutar talleres, seminarios y entre otros, porque mayormente es lo que mayormente se realiza, porque las prevenciones secundaria y terciaria ya les competen más organizaciones más grandes o grupos de profesionales que están encargados, por ejemplo, de personas que están con sufrimiento social y entre otros. Ahora, cuando digamos hay jóvenes que son desocupados, ¿qué
¿qué tú puedes hacer o qué proyectos se te puede venir a la cabeza? Por ejemplo, es la capacitación a estos jóvenes en manejo de computadoras, o sea, en lo actual, ¿verdad? Y ahora, cuando hay maridos violentos, ¿qué se podría hacer? Una campaña contra la violencia doméstica se puede difundir, por ejemplo, acá a través de juntas de vecinos o en una comunidad ya a los dirigentes mayores, ¿verdad? Ahora, los caminos en mal estado, como problema, el proyecto podría ser un lastrado de vías o entre otros. Bueno, ahora esto yo les presento, esta es la anatomía del conflicto, como dicen, la estructura del conflicto o como dicen según en la metodología de análisis participativo, que es ASEC, que es el análisis del problema. ¿Cómo se estructura esto? Las causas están en la parte de las raíces. Ahora el problema se encuentra en el tronco. Ahora las extensiones, las ramas así de la parte superior son los efectos o las consecuencias. Ahora en acá, por ejemplo, como yo les ponía, por ejemplo, un problema, el embarazo en la adolescencia, ¿cuáles son las causas? Como por ejemplo podría ser la falta de conocimiento del uso de anticonceptivos. ¿Y cuál sería, digamos, el efecto? Hay, por ejemplo, yo anteriormente veía, digamos, documentales que suceden en países en desarrollo como el de nosotros, donde donde mayormente eso del embarazo de la adolescencia es muy frecuente y mayormente en ciudades muy pobladas, ¿verdad? O también en municipios rurales por falta de conocimiento del uso de los anticonceptivos. Y mayormente los efectos que conlleva esto cuando son jóvenes, no tienen trabajos estables, mayormente uno puede conducir, en caso de las mujeres, a la prostitución, en caso de los hijos o del varón es mayormente los robos, los asesinatos y entre otros. Esos pueden ser los efectos. Siguiente diapositiva, por favor, Henry. Bueno, ahora, este es el caso, por ejemplo, cuando tú desarrollas, por ejemplo, un árbol ya de objetivos, cuando tú te dices medios y fines, ¿cómo voy a lograr esto? Un medio como tal, esto de las campañas de sensibilización y el fin es de que reducir esta tasa de los embarazos en la adolescencia. Y como les decía, la parte de los aliados es muy importante. Por ejemplo, acá en La Paz tenemos los centros AIDA que ofrecen educación sexual integral a los jóvenes en el municipio de La Paz y en otros municipios también del departamento de La Paz, como también existe una plataforma departamental de prevención del embarazo y de la violencia. Y es muy necesario aliarnos con ellos porque ellos tienen equipos multidisciplinarios que pueden dar capacitaciones a jóvenes, también igual nos pueden dar esta población no patrocinada, que son poblaciones que no han sido intervenidas por alguna ONG. Ahora, de este caso práctico que les vengo a traer, por ejemplo, es de mapeando, digamos, a la desnutrición. Por ejemplo, el problema son los niños y niñas menores de 12 años de la comunidad, ejemplo de Nuevos Horizontes, padecen de una desnutrición severa. ¿Cuáles son las causas que se ha planteado en este árbol? Las tierras inadecuadas o que están contaminadas, las limitaciones de recursos económicos y el desconocimiento de alimentación nutritiva, o sea, alimentación complementaria que ya viene desde los 6 meses, desde desde un lactante menor, ¿verdad? Ahora, las consecuencias que se han encontrado, por ejemplo, en esta parte, era que la vulnerabilidad de otras enfermedades, porque cuando una persona es malnutrida, lo que sucede es de que lo que le puede pasar puede generar em, inmunodepresión en su sistema inmune y puede generar a través de otras enfermedades, infecciones parasitarias, infecciones víricas y bacterianas, porque no tienen, digamos, el peso ideal. Y eso mayormente pasa en comunidades rurales, ya que no hay muy buena atención y hay una falta de conocimiento de alimentación complementaria desde los 6 meses de edad. Ahora, otra consecuencia sería una enfermedad endémica que sea permanente y otra, los altos índices de la migración que puede generar esto como tal de esta desnutrición severa. Siguiente diapositiva, Henry. Ya. Ahora, del diagnóstico a la visión, el árbol de objetivos.
O sea, tú ves este árbol bien marchitado por el problema que ha impactado de una manera muy negativa en la comunidad y cómo tú puedes solucionarlo a través de un árbol de objetivos. Por ejemplo, ya habíamos dicho de que el problema va a ser esto de la malnutrición en los niños, ¿no ve? Lo negativo, la niñez desnutrida y, por ejemplo, otra causa, por ejemplo, las tierras inadecuadas para cultivos. Y ahora, ¿cómo transformamos esto? ¿Cómo se hace eso de los medios o los fines, ¿verdad? Lo positivo serían las tierras adecuadas y productivas y otro sería como fin, la niñez mejora la nutrición en un 50% dentro de tu población, porque tú al momento de hacer un proyecto, tú tienes que ver la población beneficiaria, cuántos van a ser beneficiarios, cuántas comunidades, cuántos municipios, ver también el tema, porque tienes que mapear. Tienes que ver, digamos, tu listado de comunidades, de la organización que te está a ti apoyando. Ellos tienen intervenciones en esas comunidades y te tienen que pasar un listado para tú ver qué comunidades vas a elegir, qué municipios vas a elegir y ellos mismos te dicen, tu grupo etario, ejemplo, va a ser de 12 a 24 años y tú tienes que hacerlo en base, tienes que lanzar una convocatoria y difusión porque en tu presupuesto te va a alcanzar para los transportes y tú tienes que ir hasta allá y tienes que hacer la convocatoria bien. Yo he aprendido esto, por ejemplo, de una compañera de que lo que se hace para conseguir población beneficiaria en áreas rurales, tú tienes que buscar el número de la trabajadora social del municipio. ¿Por qué? Porque esta trabajadora social se encarga de realizar prevención primaria a las unidades educativas y a través de eso se puede conseguir población en esa parte para también igual no hacer una búsqueda así por medios digitales, WhatsApp, así. Esa forma es la más útil que utilizan varias trabajadoras sociales para poder tener población beneficiaria. Ahora, otra forma es directamente al DNA o SLIM para buscar población beneficiaria si quieres población de niñez o adolescencia, o directamente dirigirte con un dirigente comunal o un delegado que básicamente te va a dar la organización, o sea, te va a dar un listado de delegados para que tú te puedas contactar. Pero eso como tal, así para manera de retroalimentación de cómo es la población beneficiaria, porque siempre es bueno, porque a través de lo que le decía, lo positivo, la niñez mejora en un 50%, es digamos de los 100 digamos, de tu población, las 50 personas han logrado mejorar la nutrición o la alimentación complementaria en los niños, ¿verdad? Si van a ser niños. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, delimitando ya el proyecto. Ahora, seleccionados, la acción factible, ¿verdad? Capacitar a padres sobre una nutrición, como ya nuestro problema era la malnutrición en la niñez, y ahora mejorar la productividad de la tierra. Por ejemplo, con un proyecto no vamos a cambiar todo el mundo de una vez. Elegimos las líneas de acción más factibles para nuestra comunidad y cuando mayormente las ONGs de acá, por ejemplo, departamentales o nacionales, siempre te van a dar microproyectos, no los proyectos como tal, porque los proyectos son más grandes y tienen otras organizaciones que están trabajando los otros microproyectos. Y es como que es muy difícil lograr, por ejemplo, tener una población amplia por el motivo de que uno, cuando son niños y cuando es presencial, tú tienes que siempre utilizar tus documentos de salvaguarda. ¿A qué se refiere? Un formato de documentos para la autorización de uso de imágenes o bien la autorización del permiso a diferentes, si los vas a mover a otros lugares, sí o sí necesitas el permiso de los padres. Y es como que muy moroso esa parte. Cuando es virtual se puede, pero lo malo de la virtualidad es de que la mayoría no atiende, se distrae, o hay varias personas pero que comprenden, pero siempre es bueno igual así hacer las dinámicas o bien incentivos que las puedas dar a través pero de tu presupuesto del proyecto. Pero así es así. Lo presencial es mucho mejor porque se logra captar y generar con los que han sido patrocinados espacios de réplica para un futuro. Bueno, ahora, en acá, por ejemplo, dentro de este problema de la malnutrición, tú ves de que hay que exigir.
el estado de limpieza de los derrames de petróleo, como digamos un medio, ¿no ve? Alguna industria, ¿verdad? O desarrollar proyectos productivos para generar empleo en caso de que haya desempleo dentro de la comunidad, ¿no ve? Un proyecto que genere sostenibilidad o genere mayores herramientas para que tú te puedas desenvolver en el mundo actual. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, la anatomía del documento, la estructura del documento, ¿cuál es? Como les decía en un principio, mayormente siempre la organización o la institución te da un formato de proyecto o te dice o te da lineamientos o capacitaciones, cómo tienes que estructurar tu documento para presentarlo como propuesta. Eso es en la fase inicial. Ya en tu fase de capacitaciones, tú tienes que ver y planificar cada taller. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo del taller del día lunes? ¿Y qué vas a hacer durante una hora y media? Media hora, dinámicas. La otra hora, la intervención de la disertante. Y 10 minutos, si quieres hacer historias de vida, puedes sacar historias de vida para tu diagnóstico. Porque al final, al finalizar, por ejemplo, en varias instituciones te piden el tema de un diagnóstico, una guía metodológica y una sistematización. El diagnóstico, si es que estás, es decir, tu objetivo te has planteado, voy a hacer historias de vida de esta comunidad, tienes que hacerlo y tienes que calcarlo. Por ejemplo, Mariel, 14 años, su historia de vida es tantos, 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 y que tenga el lineamiento de la problemática en la cual tú estás desarrollando. Si es embarazo a la adolescencia, tienes que encontrar una historia de vida que se relacione con eso y luego posteriormente hacer un árbol de problemas y un árbol de objetivos del embarazo en la adolescencia. Y ahora dentro de la guía metodológica, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ver la parte, por ejemplo, de cómo desarrollar la dinámica. ¿Cuál es el objetivo que tienes de la dinámica? ¿Cuál es el procedimiento de la dinámica? ¿Cuáles son los materiales que tú vas a necesitar como tal en la dinámica? Y el tiempo que va a demorar la dinámica y la modalidad. Y es la sistematización, ya es el conglomerado de todo lo que ha pasado, la sistematización de las experiencias de los participantes, la justificación, los antecedentes y todo el desarrollo que implica que tú te respaldes o te sustentes con un autor. Eso básicamente es una sistematización de experiencias, eso como tal. Ahora, entiendo esta la estructura del documento, un título atractivo y claro. Come bien y crece bien. Por ejemplo, el último mini proyecto que realizamos como SEA científica de estudiantes de trabajo social de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, nosotros como tal hemos tenido una problemática que era el embarazo en la adolescencia y la temática era de derechos sexuales y derechos reproductivos. Ahora, como título, para que sea un título que les llame a los jóvenes, hemos puesto Sembrando decisiones, cuidarte es quererte. Eso es lo llamativo y lo más claro y atractivo. O sea, a la gente le va a interesar, le va a llamar la atención. ¿De qué tratará? Dirán. Ahora, la organización. Ese es el punto 2 de esta anatomía del documento. ¿Quiénes somos y la cuenta bancaria como tal? Porque básicamente en esta parte eso ya es requerimiento de la institución o de la organización. Ahora, en el punto 3, los antecedentes y la justificación. Los antecedentes, básicamente, tú tienes que respaldarte igual con autores. Por ejemplo, en el caso del embarazo en la adolescencia, ver los datos bien del SNIS, si hay alguna patología de comorbilidad, o bien ver datos de la ONU o ver datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y la justificación, siempre que lo hagas multidimensional, bien una justificación social, una justificación que sea más académica, dependiendo a tus lineamientos que tú tengas, porque eso básicamente va a ser tu producto que tú vas a entregar como propuesta, ¿verdad? Ahora, la descripción y los objetivos. La descripción de qué, dirán, de la problemática. ¿Qué problemática has empleado? Eso tienes que describir. Igual con fuentes y datos. Eso es lo bueno para respaldarse para un proyecto. Ahora, los objetivos, es como les decía, sí o sí, cuando ustedes pongan un objetivo general o específicos, siempre tienen que cumplirlos, porque así van a demostrar
a la institución de que estos objetivos sí se han cumplido, que se van a generar espacios de réplica y se va a generar sostenibilidad. Eso es lo que ellos mayormente quieren, porque mayormente a ellos, a estas ONGs, les dan fondos que son de otros lugares, de la Fundación María Marina, del Plan Internacional o de otros fondos internacionales. Ahora, dentro de las actividades y la metodología, tiene que ver, o sea, ¿qué vas a hacer dentro de tu proyecto? ¿Vas a hacer sesiones? ¿Qué sesiones? ¿Cuáles son los temas de tus sesiones? ¿O qué dinámicas vas a emplear? ¿O vas a hacer un encuentro de los jóvenes en un lugar determinado? Pero como les decía, siempre tienen que recordar de que es muy necesario de que ustedes siempre cuenten con los documentos de salvaguarda. Y principalmente cuando son menores de edad, la autorización de uso de imágenes, la autorización del consentimiento informado al niño. Y eso tiene que estar firmado por los tutores o los padres y la metodología que vas a emplear. Por ejemplo, en trabajo social se utiliza el tema de varias metodologías. Una de las metodologías donde hay más resultados y está propuesta por la FAO eh, es la metodología ASEC, que es el análisis socioeconómico y de género. Esta metodología porque es muy importante porque es multidimensional. Puedes hacer los análisis desde diferentes perspectivas, el análisis de género, el análisis que es socioeconómico y el análisis del participativo. Esos son los tres análisis que hace el ASEC y es una metodología muy fascinante porque te da muchas herramientas. El ASEC lo pueden también descargar en el Chrome. Está igual así para acceso a todos. Es una metodología que tiene hartas herramientas y van a ver ustedes, hay herramientas en el clúster A, clúster B, clúster C, que se encarga de la subsistencia, en cómo manejar el problema y entre varias otras cosas, porque los principios de la ASEC básicamente es generar desarrollo, ¿no ven? Un enfoque de sostenibilidad, un enfoque también de equidad y un enfoque de igualdad. Eso es lo que quiere el ASEC, básicamente. Y como es una metodología participativa, comunitaria, mayormente siempre se utiliza esta metodología en entornos rurales. Hay otras metodologías como el coaching o gestión de riesgos o mapeo de actores que igual se puede emplear en áreas urbanas, pero mayormente hay varias metodologías participativas que son más comunitarias y hace más intervención como tratamiento comunal, ¿verdad? Y eso como metodología es siempre basarse con algún autor, porque varios autores manejan varios tipos de metodologías donde les dan varias herramientas que pueden hacer hasta en sus actividades, en sus dinámicas, qué pueden hacer, por ejemplo, análisis del problema, hacer un árbol del problema con todos los que van a estar, los patrocinados, en un lugar determinado y hacer mesas de trabajo. Una mesa que se encargue de salud, otra mesa que se encargue de educación, otra mesa que se encargue de niñez o cosas así. Puede ser algo así su dinámica en su proyecto. Ahora, los beneficiarios, ¿a quiénes ayuda? Como ya les decía, hay beneficiarios que son directos y hay beneficiarios que son indirectos. Los directos son las personas básicamente que tú pones. O sea, va a haber 40 beneficiarios de cuatro comunidades distintas, digamos, municipios distintos. Colquencha, Calamarca, Yoayo, Santiago de Guate. Eso. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios indirectos? Son las personas que no están directamente en el proyecto, pero tienen algún lazo de primer grado o de segundo grado con los participantes. Por ejemplo, los padres, los profesores, las personas que están en su entorno. Y pueden ser más de 200 y a los cuales les puedes generar este tipo de réplicas y sostenibilidad que igual se puede hacer. Eso básicamente. Y en tus beneficiarios, por ejemplo, es las áreas de intervención. ¿Tú a quiénes vas a intervenir? ¿Qué municipios, qué comunidades? Si vas a hacer en el área rural. ¿Y cuáles son los grupos etarios que tú estás manejando? ¿Cuántos son? De 15 a 20, de 15 a 16. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Y cuando utilizas el ASEC, siempre tienes que ver el tema del género. Siempre tienes que explicar género, porque género, todos saben que es un constructo social político y mientras que el sexo ya es una identificación más biológica. Ahora, dentro del presupuesto es qué necesitamos y cuánto cuesta. Básicamente en ahí, siempre en los formatos te ponen
El ítem, la descripción del ítem, también te ponen en cuántos vas a utilizar, o sea, cuántos materiales en sí como tal, la cantidad y también cuánto va a costar. Un aproximado siempre es bueno dar porque así tú vas a ajustar el monto total del presupuesto, digamos 8.500, y a través de eso vas a tener ya, porque cuando te desembolsan es un poco complicado porque siempre te pasan por medio de cheques o por medio de transferencia directa. Pero siempre tarda esa parte porque siempre tienes que enviar solicitudes mm, de fondos. Ah, eso sí, eso me olvidaba. Tienes que siempre solicitar fondos porque en ahí siempre en algunas organizaciones te dicen, tienes que hacer en dos desbolsos para que sea 2.000, ¿no ve? Y ahí tienes que solicitar los materiales, tiene que conseguir el monto de lo que vas a solicitar. Y en esa solicitud de fondos tienes que eh, orientar tu objetivo general y los componentes de las actividades, por ejemplo, convocatoria, difusión, la parte, por ejemplo, igual de las sesiones que vas a implementar en tu proyecto. Y eso básicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, el del árbol al papel del hilo conductor. Ya veíamos la estructura de esta anatomía del árbol, ¿verdad? Del análisis del problema como lo menciona en la SEC. Y tú ves, por ejemplo, de que en la parte mm, de toda esta anatomía, dentro de las consecuencias, tú ves de que tiene que haber justificación teórica, ¿no ve? En el tronco, cuando tú, digamos, haces tu problemática, tiene que haber objetivo general y básicamente dentro de los objetivos específicos también, que va a raíz de las causas, siempre de la mano. Y los antecedentes, o sea, qué antecedentes ha habido, siempre con justificación teórica y eso básicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la cascada lógica de la meta a la acción. Ahora, el objetivo general, como ustedes ya veían anteriormente, es una estructura que corresponde a la anatomía del documento y también a nuestro sustenta nuestro proyecto. Es la meta mayor para contribuir a la solución, no se logra con un solo proyecto. O sea, erradicar la desnutrición severa infantil, erradicar y eliminar es diferente. Erradicar es mundial, o sea, que tú lo hagas de forma, digamos que, aunque sea gradual, pero se logre, que sea mundial, como por ejemplo el virus de la viruela se ha eliminado, se ha erradicado, mejor dicho, porque es a nivel mundial, o de la polio tipo 2 se ha erradicado, pero eliminar, tú lo haces más endémicamente. Eliminar, por ejemplo, esta parte de desnutrición, lo haces en zonas endémicas. Por ejemplo, endémico, acá, La Paz, he eliminado esto. Pero eso no significa que hayas eliminado la desnutrición en Cochabamba y en Santa Cruz. Y eso básicamente, los objetivos específicos, lo que este proyecto resolverá efectivamente en su tiempo de vida. Por ejemplo, los proyectos tienen duración de un mes, de un mes y medio, o depende a los meses. Y, cierto, algo que me olvidaba mencionar, cuando ustedes, por ejemplo, hagan su rendición de cuentas, las rendiciones de cuenta en la mayoría de las instituciones son de forma mensual. Y bueno, también igual, por ejemplo, un ejemplo sería capacitar a los padres, mejorar la productividad de las tierras. Eso sería dentro de un objetivo específico. Es muy diferente a un objetivo general porque es el plan más grande y el otro es un plan más específico, más pequeño. Ahora, los resultados tienen que ser productos concretos y medibles obtenidos de nuestras actividades. Por ejemplo, nutrición mejorada en un 50% de nuestra población. Ese sería nuestro resultado como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, del motor a la acción, medir el éxito. La actividad, que va a ser la acción, el indicador, el valor de la medida, el verificador va a ser la prueba. Ahora, la actividad, un ejemplo, un taller de capacitación comunitaria, que va a ser la acción. Un indicador, el valor numérico que informa la ejecución. Talleres con 30 asistentes y siempre en los anexos, principalmente de sus informes técnicos, tienen que poner las planillas de asistencia de los que han asistido, porque eso se te exigen sí o sí para que se compruebe la cantidad de patrocinados que está teniendo el proyecto.
Y el verificador, el documento comprueba con el logro una lista de firmas, fotografías y facturas. Eso es lo que les decía, que son los informes que se entrega cuando tú estás terminando ya de ejecutar un proyecto gracias al presupuesto de una organización, de un fondo más grande. Y el indicador nos dice a dónde llegar. El verificador demuestra que realmente que llegamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el alcance de nuestro impacto. Beneficiarios directos, beneficiarios indirectos. Los directos, ¿quiénes reciben la ayuda inmediatamente? Ejemplo, 50 niños y niñas menores de 12 años y madres en capacitación. Y los beneficiarios indirectos, como ya les decía, quienes acceden al beneficio a través de los directos o las mejoras comunitarias. Por ejemplo, 5 o 6 miembros de la familia de primer grado del niño por, y aproximadamente son 300 personas. Eso es lo que le estaba mencionando en la parte, por ejemplo, de los beneficiarios. Es muy importante este punto porque esto delimita em, esta parte y a través de eso se va a poder lograr resultados de réplica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, organizando los recursos, el presupuesto, las inversiones, los gastos corrientes y los imprevistos. En la rendición de cuentas siempre hay la parte de los egresos, ingresos y el total. Y eso es lo que siempre tienes que especificar, por ejemplo, por medio de sucesitorio de fechas. Por ejemplo, 15, he realizado esto, descripción y el monto. 16, he realizado esto, descripción y monto. Así es la rendición de cuentas en general. Y luego después de eso ya haces la parte de adjuntar las facturas y lo que has utilizado durante el proyecto. Ahora, esto de las inversiones son los equipos y herramientas que duran más allá del proyecto. Computadoras o proyectores o a veces igual sobra igual el material de escritorio y lo puedes utilizar para futuros talleres. Los gastos corrientes que es de la ejecución, lo necesario para el día a día se divide en lo personal para los coordinadores y los materiales, las semillas, alimentación y servicios que ya estos ya sería para los participantes. Y los imprevistos es la reserva financiera para las emergencias o cambios repentinos. Y, y la fórmula como tal sería la unidad por costo por unidad del total, haciendo bien las cuentas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esta es la última y este es el monitoreo y poder comunitario. La evaluación no solo del coordinador, es responsabilidad de todos, de todos los que son coordinadores o participantes del proyecto, porque una persona no puede lograr por sí sola todo. Siempre cuando se hace un proyecto es colectivo y ahora si te piden, por ejemplo, un proyecto que sea de la universidad, siempre te piden con participantes, siempre te dicen tiene que haber un equipo de 6. Es porque para que se dividan en comisiones, para que efectúen todas las acciones necesarias. Y también la comunidad no vigila la ejecución, corremos el riesgo de perder el provecho colectivo, porque la comunidad es como que tal vez no algunos, los que son patrocinados van a entender el ritmo en el que tal nosotros estamos ejecutando, pero hay otros que no lo comprenden y a veces eso se puede perder y pueden dejar este proyecto por algún motivo, ya es como que todo lo que han aprendido ya no les va a servir básicamente y va a ser como que ellos se van a ir, básicamente, y es bueno por eso tener su foco de atención. Y ahora hay una frase. Quien dijo miedo a hacer un proyecto es empezar a transformar la comunidad. Hay que rendir cuentas para el poder, para que el poder sea nuestro, básicamente. Eso es lo que quería traerles, este diseño de proyectos comunitarios con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias por su atención y espero escuchar o también igual leer sus preguntas para poder responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Wildo. La verdad hemos podido aprender un poco más acerca de cómo se puede desarrollar un proyecto social comunitario. También agradecemos a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo el día de hoy pa-
para poder estar presentes, ¿no? En nuestra capacitación o en nuestro conversatorio. Y les hago de acuerdo que he enviado el link de asistencia al chat. Por favor, lo pueden ir llenando. Asimismo, como decía Wildon, si es que tuvieran quizás alguna consulta o duda, pueden hacerla también ahora ya, en los últimos minutos, antes de cerrar lo que sería nuestro conversatorio, ¿no? Acerca de los deberes humanos. Wildon, aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué recomiendas? ¿Un enfoque cualitativo o cuantitativo? Bueno, en un proyecto, básicamente, cuando tú postulas a una organización o institución, no te piden delimitar el tipo de enfoque. Eso más va al rumbo de la investigación. Y en las investigaciones es bueno hacer enfoques mixtos, cualitativo y cuantitativo, porque tú puedes elegir tus técnicas de recolección de datos para tu investigación. Bien, hacer entrevistas a profundidad a tu grupo etario o a tu grupo dirigido, o bien encuestas, grupos focales, y entre otros. O te entrevistas semiestructuradas, igual hay eso, que es cuanti y cual. Pero es depende. En los proyectos, que mayormente cuando tú postulas a una ONG por una propuesta o institución, siempre te dan un formato y nunca te dicen que tienes que elegir un enfoque de tipo de investigación, o de cualitativo o cuantitativo, porque lo cual es más las experiencias de los participantes. Y lo cuantitativo, es la parte ya de los números, pero eso más se va al rumbo de la investigación. Eso mayormente no lo vi en los formatos de propuestas de mini proyectos o de microproyectos. Eso como tal, para responderte, si hay alguna otra consulta, estoy presto para poder responder. Esperamos unos segundos más. Bueno, creo que sería eso todo. Más bien, muchas gracias, Wilton, por habernos compartido parte, ¿no? De lo que es tu conocimiento relacionado a los proyectos sociales. Y nuevamente agradecerles, ¿no? Por que cada uno de ustedes se ha dado el tiempo para poder entender un poco más acerca de los deberes humanos. Y es recordarles que pueden ir llenando el link de asistencia, ya lo he enviado a lo que es el chat. Y si es que tuvieran la disponibilidad, podrían encender sus cámaras, por favor, para ya ir cerrando lo que sería este conversatorio acerca de los deberes humanos. Ahí ya está, Wilton, te puedo ver, por favor. Pueden ir encendiendo sus cámaras y en caso de que no puedan, pueden ir colocando quizás una reacción para quienes no puedan. Está bien, voy a tomar la captura en 5 4 3 2 1. Espero un poco más, por favor, en una pantalla más. Y listo. Muchas gracias. Ha sido de verdad muy beneficioso, yo creo que para todos nosotros, el hecho de poder aprender acerca de los deberes humanos. Hasta luego. Que tengan una bonita noche. Hasta luego a todos. Muchas gracias.